Laura siempre había sido una mujer decidida, confiada en sus decisiones y segura de su lugar en el mundo. Sin embargo, a medida que los años pasaban, comenzó a darse cuenta de algo que la inquietaba profundamente. Había ciertas debilidades, algunas invisibles, que influían en su comportamiento sin que ella lo notara. ¿Por qué a veces se sentía tan dependiente de la opinión de los demás? ¿Por qué ciertas situaciones la hacían sentirse vulnerable, incluso cuando todo parecía estar bajo control? Un día, mientras caminaba por el parque reflexionando sobre sus emociones, se dio cuenta de que no era la única. ¿Cuántas mujeres como yo cargan con estas mismas debilidades?, se preguntaba. Empezó a observar a las personas a su alrededor y en cada mirada, en cada gesto, veía reflejos de las mismas luchas internas. Fue entonces cuando decidió comenzar un viaje interior, guiada por los principios del estoicismo, para explorar estas debilidades y entender cómo superarlas. Laura entendió que conocer las debilidades psicológicas no es un signo de derrota, sino un acto de fortaleza, porque como bien decía la filosofía estoica, la verdadera sabiduría no radica en evitar los obstáculos, sino en saber cómo enfrentarlos con serenidad y claridad. Y así, con cada paso, Laura fue desenterrando esas 10 debilidades que todas las mujeres, en algún momento, llegan a enfrentar. ¿Estás lista para descubrirlas? Laura había tenido un día complicado en el trabajo. Como jefa de su departamento, estaba acostumbrada a tomar decisiones importantes y resolver problemas, pero esa tarde algo había sido diferente. Mientras estaba en una reunión con su equipo, un comentario inesperado de uno de sus colegas la hizo sentir vulnerable. Era solo una observación, sin malas intenciones, pero Laura lo tomó como una crítica personal. De repente, sintió un nudo en el estómago y una ola de emociones que no pudo controlar. Siempre había sido fuerte, o al menos eso pensaba, pero ese día se dio cuenta de que sus emociones estaban más cerca de la superficie de lo que imaginaba. Esa noche, mientras cenaba con su esposo, Laura no podía dejar de pensar en lo que había pasado. ¿Por qué le había afectado tanto un simple comentario? ¿Acaso había algo más profundo que no estaba viendo? Al compartirlo con su esposo, él le comentó que muchas mujeres, al igual que ella, a menudo se conectan de una manera más profunda con sus emociones. No se trataba de ser débil, sino de tener una sensibilidad especial hacia lo que sucede a su alrededor. Laura se preguntó si eso era una fortaleza o una debilidad, y aunque no tenía la respuesta en ese momento, decidió investigar más sobre sus sentimientos. A lo largo de las semanas siguientes, Laura comenzó a observarse a sí misma con más atención. Notaba que su capacidad para sentir con intensidad la ayudaba a ser empática con los demás, pero también le traía momentos de fragilidad. Era como caminar sobre una cuerda floja. Por un lado, sus emociones la hacían más humana, más conectada con quienes la rodeaban, pero por otro lado, la exponían a sentir dolor de manera más intensa. Laura comprendió que su fragilidad emocional era una parte inevitable de ser quien era, y en lugar de luchar contra ello, comenzó a aceptarlo como una parte natural de su vida. Fue entonces cuando el estoicismo llegó a su vida. A través de la filosofía estoica, Laura aprendió que no se trataba de eliminar sus emociones, sino de aprender a manejarlas. Descubrió que podía observar sus sentimientos sin dejarse dominar por ellos, que la clave estaba en mantener la calma interna, incluso cuando todo a su alrededor parecía caótico. Con esta nueva perspectiva, Laura comenzó a ver su fragilidad emocional no como una debilidad, sino como una oportunidad para crecer. Había encontrado una nueva fortaleza dentro de sí misma, una que le permitía sentir, pero sin perder el control.
Laura siempre había sido una mujer con un fuerte sentido de responsabilidad y perfeccionismo. En su trabajo buscaba no solo cumplir con sus tareas, sino destacarse, ser admirada y valorada por sus colegas. Sin embargo, en los últimos meses, había comenzado a notar algo incómodo en su comportamiento. A menudo, se encontraba pendiente de la opinión de los demás, ansiosa por recibir su aprobación. Un día, después de una presentación importante, se dio cuenta de que su primer pensamiento no fue si había hecho un buen trabajo, sino si sus compañeros de equipo la consideraban lo suficientemente competente. Esa constante necesidad de validación externa la estaba agotando. La sensación de inseguridad no era nueva, pero había aprendido a esconderla bajo una máscara de confianza. Cada vez que lograba un éxito, sentía una breve satisfacción, pero rápidamente volvía a cuestionarse si era lo suficientemente buena. En su círculo social, Laura siempre intentaba complacer a los demás, temiendo el rechazo o la crítica. Sabía que esto la hacía sentir atrapada en una jaula invisible, donde sus acciones y decisiones estaban condicionadas por lo que pensaba que otros esperaban de ella. Un fin de semana, Laura salió a caminar con su amiga Sofía, una mujer que siempre parecía despreocupada por la opinión de los demás. Mientras hablaban, Laura se atrevió a confesar su preocupación constante por la validación externa. Sofía la miró con una sonrisa comprensiva y le dijo: «La libertad no está en lo que los demás piensan de ti, sino en lo que tú piensas de ti misma». Esa frase resonó profundamente en Laura. Se dio cuenta de que había pasado gran parte de su vida persiguiendo una aprobación que nunca sería suficiente. Por mucho que intentara agradar a todos, siempre habría una parte de ella que seguiría sintiéndose insatisfecha. Fue entonces cuando Laura comenzó a explorar los principios del estoicismo, donde descubrió la importancia de encontrar la verdadera paz en uno mismo, no en las opiniones ajenas. Aprendió que lo que los demás piensan de ella es completamente fuera de su control y que basar su valor personal en esas opiniones era un error. A través de la introspección y el estoicismo, empezó a enfocarse más en su propio juicio, en sus propias decisiones y en lo que realmente la hacía sentir bien consigo misma. Con el tiempo, Laura comprendió que la aprobación más importante era la suya propia y que, al dejar de buscarla en los demás, finalmente se sintió verdaderamente libre. Desde muy joven, Laura había experimentado una sensación inexplicable de temor a perder a las personas que amaba. Este miedo al abandono se manifestó por primera vez cuando su padre, a quien adoraba, fue trasladado por trabajo a otra ciudad, lo que significó menos tiempo juntos. Aunque Laura sabía que él regresaría cada mes, la distancia sembró en ella una semilla de inseguridad. Con los años, esa sombra silenciosa fue creciendo, afectando sus relaciones de formas que ni ella misma entendía del todo. Este temor se hizo más evidente en su vida amorosa. Cada vez que empezaba una relación, Laura se encontraba preocupada por si su pareja se alejaba o si de alguna manera ya no la querría. Aunque sus relaciones eran fuertes y estables, ella siempre sentía un miedo constante de ser dejada de lado, lo que la llevaba a actuar de maneras que ni siquiera reconocía. Se volvía más dependiente emocionalmente, preocupándose en exceso por los pequeños detalles y buscando constantemente señales de afecto, como si esas pruebas pudieran garantizar que no sería abandonada. Una noche, mientras cenaba con su pareja, Juan, él notó que Laura estaba inquieta. «¿Qué te preocupa?», le preguntó con dulzura. Laura, sin saber cómo explicarlo, simplemente confesó: «Tengo miedo de que me dejes». Era una confesión que nunca había hecho antes, y al decirlo en voz alta, se dio cuenta de lo profundo que era ese temor en su vida.
Juan la miró sorprendido y le aseguró que no tenía ninguna intención de abandonarla, pero Laura sabía que el problema no estaba en él, sino en ella misma. Este miedo era una carga que llevaba consigo desde hacía mucho tiempo. Decidida a no dejar que este temor controlara su vida, Laura comenzó a estudiar las enseñanzas del estoicismo, buscando respuestas para superar esa inseguridad. Descubrió que, según los estoicos, todo en la vida es temporal y está fuera de nuestro control. Aprender a aceptar esta verdad le ayudó a liberar la ansiedad que sentía ante la posibilidad del abandono. Entendió que el verdadero poder estaba en cómo respondía a las situaciones, no en intentar controlar lo incontrolable. A través de este aprendizaje, Laura empezó a encontrar una paz interior que nunca antes había sentido, reconociendo que, aunque la vida esté llena de incertidumbres, el miedo no tiene por qué definir sus relaciones ni su felicidad. Desde niña, Laura había sido una persona extremadamente perfeccionista. Recordaba que en la escuela no soportaba la idea de equivocarse. Sus cuadernos siempre estaban impecables, sus tareas entregadas a tiempo y cada examen debía ser perfecto. A medida que creció, ese hábito de autoexigencia se intensificó. En su trabajo, Laura se esforzaba incansablemente por ser la mejor, creyendo que cualquier error podría afectar su reputación o su futuro. Cada presentación debía ser impecable, cada detalle perfecto. Sin embargo, lo que ella no veía es que esta constante presión la estaba agotando. Una tarde, mientras trabajaba en una propuesta importante, Laura sintió que algo no estaba bien. A pesar de haber dedicado horas a perfeccionar el proyecto, aún sentía que faltaba algo. Volvió a revisar cada palabra, cada gráfico, buscando el más mínimo error. Esa noche, se quedó hasta tarde en la oficina, sin darse cuenta de que estaba sacrificando su bienestar por una perfección inalcanzable. Cuando finalmente llegó a casa, exhausta y emocionalmente drenada, se dio cuenta de que no solo estaba agotada, sino que también estaba perdiendo momentos importantes con su familia. Laura se encontró en un ciclo interminable. Cuanto más se esforzaba por ser perfecta, más sentía que fallaba. Se criticaba por no poder hacerlo todo bien, por no ser lo suficientemente buena, y esa presión la perseguía en cada aspecto de su vida. En conversaciones con amigos y colegas, escuchaba historias similares, especialmente entre mujeres que, como ella, se sentían atrapadas en la búsqueda de la perfección. Pero, ¿por qué era tan difícil aceptar que no todo tiene que ser perfecto? Fue entonces cuando Laura decidió buscar respuestas en el estoicismo. Esta filosofía le enseñó que la perfección no existe y que intentar alcanzarla es como perseguir una ilusión. Los estoicos hablaban de la importancia de aceptar nuestras limitaciones y de aprender a valorar el esfuerzo en lugar del resultado. Laura comenzó a aplicar este enfoque en su vida diaria, permitiéndose cometer errores y reconociendo que lo importante no era hacer todo a la perfección, sino hacerlo lo mejor que pudiera con los recursos y el tiempo que tenía. A medida que dejaba ir el peso de la autoexigencia, Laura descubrió una nueva sensación de libertad, una que no había sentido en mucho tiempo. Laura siempre había sido ambiciosa y enfocada en su carrera. Durante años, construyó un camino profesional sólido, ascendiendo en su empresa y ganándose el respeto de sus colegas. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a sentir una presión invisible que no venía de su entorno laboral, sino de algo mucho más personal, el llamado reloj biológico. Cada vez que asistía a una reunión familiar o a una salida con amigas, la conversación sobre tener hijos aparecía inevitablemente. Aunque Laura aún no estaba segura de si quería ser madre, la presión de la sociedad y el paso del tiempo la hacían dudar. Un día, mientras tomaba un café con su amiga Elena,
Esta le confesó que estaba embarazada. Laura sintió una mezcla de felicidad por su amiga y ansiedad por ella misma. ¿Estoy tomando la decisión correcta al posponer esto?, se preguntó en silencio. Las palabras de sus amigas resonaban en su mente. El tiempo no espera, Laura. Si vas a tener hijos, es mejor que lo pienses pronto. Ese día, la presión se hizo más evidente que nunca. Sentía que su valor como mujer estaba siendo cuestionado si no cumplía con esa expectativa social de la maternidad. Laura comenzó a sentirse atrapada en una encrucijada emocional. Por un lado, disfrutaba de su vida actual, su libertad y las oportunidades que su carrera le brindaba. Por otro lado, la voz de la sociedad, sus familiares y su propio cuerpo le recordaban que el tiempo era limitado. Cada vez que veía a una amiga con su hijo o escuchaba a alguien hablar de los maravillosos momentos de la maternidad, Laura no podía evitar preguntarse si estaba perdiendo una parte importante de la vida, si estaba tomando una decisión que podría lamentar en el futuro. Pero fue a través del estudio del estoicismo que Laura comenzó a liberarse de esa presión. El estoicismo le enseñó a enfocarse en lo que realmente podía controlar, sus propias decisiones y su bienestar personal. Aprendió que, si bien la sociedad puede tener expectativas, la vida de cada persona es única y no todas las mujeres deben seguir el mismo camino. Con esta nueva perspectiva, Laura entendió que el verdadero valor no está en cumplir con lo que otros esperan, sino en ser fiel a uno mismo. Si decidía tener hijos o no, sería su elección basada en lo que ella realmente quería, no en lo que otros pensaban que debía hacer. A medida que aceptaba esta realidad, la presión que sentía comenzó a disiparse, permitiéndole vivir en paz con sus decisiones. A lo largo de su viaje, Laura descubrió algo que cambió para siempre su percepción de sí misma. Las debilidades que antes veía como obstáculos eran, en realidad, parte de su fortaleza. La fragilidad emocional, la necesidad de aprobación, el temor al abandono, la autoexigencia y el dilema de la maternidad son luchas que muchas mujeres enfrentan en silencio. Sin embargo, reconocer y aceptar estas vulnerabilidades es el primer paso hacia la verdadera libertad. El estoicismo le enseñó que no se trata de eliminar sus debilidades, sino de aprender a vivir con ellas, sin dejar que la controlen. Cada desafío emocional se convirtió en una oportunidad de crecimiento, una lección de vida. Laura entendió que la verdadera fuerza no radica en ser invulnerable, sino en ser capaz de navegar sus emociones y decisiones con sabiduría y serenidad. Al final, las debilidades no son lo que nos define, sino cómo decidimos enfrentarlas. Y ahora Laura, como muchas otras mujeres, ha aprendido a encontrar el equilibrio entre su naturaleza humana y su deseo de crecimiento, aceptando que la imperfección es parte de la belleza de ser quienes somos.